Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola viejo, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, un poquito corriendo, Corriendo. pero bien, profe. Nos ¿Qué queda más? hoy mañana, ¿cierto? Sí, hoy, mañana, profe. Listo. Regálame un segundito, contesto un correíto ya. Un segundito. Ok. Listo, compi. Proyecta y a ver cómo va el tema del otro bloque económico. Ah, listo, profe. Listo, profe. Yo le voy a exponer los tres de una vez, profe, porque tengo una novedad ¿Qué pasó? y es que mañana nos cambiaron, o sea, estamos en una prueba de una nueva campaña y me cambiaron el horario. Entonces estoy de Ah, qué 1 a 22, o sea, de 1 a 10. ok. Por eso me Bueno, preparé hágale. para los tres. Listo, hágale pues, pero entonces la flaca tiene que Se entrar me mañana sí corta. o sí, ¿ok? Para que hable con ella. Listo. Vale, perfecto. Ok. Bueno, en mi caso, voy a exponer bloque económico de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Bueno, su nombre original era la CSN, que era la Comisión Suramericana de Naciones, la cual, perdón, la Comunidad Suramericana de Naciones con el tiempo fue conformada en el 2008 con una firma del Tratado Constitutivo nace la UNASUR en Brasilia, con sede en Quito y Cochabamba, Bolivia, en el cual entró en vigor desde el 2011. Sus miembros fundadores originales fueron Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Ya Colombia fue casi como el 10º país en unirse a este bloque. Objetivos. El fortalecimiento del diálogo político. Esto generalmente pretendía a que si hubiera, digamos, como más tolerancia en el tema, digamos, de abordar el territorio, obviamente con las fronteras abiertas, sin tantas restricciones ni nada. Y su visión en realidad era algo similar a una copia de la Unión Europea. Pero pues lamentablemente los conflictos y las controversias pues no dejaron de presenciarse dentro del territorio suramericano. Al igual, otro de los objetivos estaba la cooperación comercial y económica. En esta cooperación económica era en realidad, digamos, reducir los aranceles entre los países, generalmente para hacer una mayor proyección en cuestión de los negocios y los procesos productivos para optimizar los recursos naturales, ya que generalmente en el intercambio que se generaba, pues la idea era obtener ciertos recursos con un poco, digamos, de facilidad y bajos para hacer asimismo, pues la transformación de esos mismos productos y pues obviamente producirlos y exportarlos con cuestión a Perfecto. beneficio. También De- era una de las visiones, señor. No, no, devuélvete un momentico la diapositiva y miramos otra vez cuáles son los países, que es importante identificarlo. Ojo, pues la comparación puede llegar a ser odiosa, ¿cierto? Cuando hablamos de una similitud a la Unión Europea, ¿cierto? Porque de pronto podemos decir que Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador puede llegar a funcionar. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay también, pero ojo, pues que Guyana y Surinam simplemente son unas cositas bastante pequeñas y entendiendo que también se generan unos conflictos por el Mercosur, Merconorte y esos mismos bloques donde se genera una integración específicamente cuando hablamos de China, Argentina, Uruguay, ¿ya?
ellos Ujú. parece que fueran otro planeta, ¿sí? Sí. Ellos pertenecen como a otra estirpe y quieren manejarlo de esa manera cuando efectivamente eh, hay una gran potencialidad. Otro problema importante es el tema político que específicamente ocurre en este momento en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, ¿cierto? En Ecuador ya no tanto con el cambio de Correa, que Correa también era otro personaje bastante complicado, y pues ya todos sabemos lo que pasa con Venezuela. Eso sin decir que Colombia políticamente esté bien, no. Lo que pasa es que Colombia tiene, bueno, suena extraño, políticamente Colombia está muy bien parado con el tema de Estados Unidos, que los demás países dicen pues que somos la sirvienta, pues, perdón el término, de Estados Unidos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos unas muy buenas relaciones con Estados Unidos, unas muy buenas relaciones con la Comunidad Económica Europea, que nos genera un valor importante. Con esto no digo que estemos haciéndolo bien o mal, simplemente las relaciones políticas, las relaciones comerciales con estos dos brutales bloque económico de la Unión Europea y con Estados Unidos son realmente importantes. ¿Listo? Muy bien, continúa. Listo, vale. Entonces, las estadísticas, perdón, generales en donde pues Sudamérica como tal contaba realmente con 381.959.612 habitantes en total dentro del continente del sur como tal, en donde pues generalmente las poblaciones varían de los 0 a los 14 años del 29,57%, de los 15 a los 64 años en un 64,44% y sobre los 65 un 5,99%. Esto significaba que era una población joven, la mayoría. En realidad sigue siendo un mercado bastante activo. Obviamente, pues la dimensión del continente es bastante grande, con 17.738.687 kilómetros cuadrados, e igualmente, pues que conserva obviamente el 42% del agua dulce del mundo, por pues las vastas selvas y las montañas y en fin, todo lo que tenemos en realidad Esto es bendecido. realmente, esto realmente es importante, pero a ver, Colombia es uno de los países, es el cuarto país a nivel hidrografía del mundo, ¿cierto? Pero tenemos cualquier cantidad de ríos contaminados. O sea, si somos de realmente tontos, donde pagamos una luz de las más costosas del planeta, donde podíamos generar hidroeléctricas y una cantidad de cosas, pero no como la que se montó allá en Medellín, Hidroituango, que eso es un despropósito total, eso es una peleadera, ¿cierto? Por todo lo que ha ocurrido. Deberíamos ser mucho más pertinentes. Ahora, solo mirando el globo terráqueo y ver ahí que tenemos allá Sudamérica, miramos que en la puntica superior izquierda, ahí está Colombia, y tenemos toda esa potencialidad de mares, y eso que perdimos Panamá y otro poco de cosas, porque si no sería una tamaña locura lo que sería Colombia, pero nos dedicamos simplemente a mirar cómo Manrique y Escobar se roban entre ellos, cuando efectivamente lo que necesitamos es que los 50 millones de habitantes y lo que tenemos al lado sea realmente importante. Voy a decir una cosa, y no por mi apellido, pero persona brillante que yo haya podido conocer, Pablo Escobar, ¿cierto? Pero brillante para el mal. Si ese man hubiera utilizado esa potencialidad en el desarrollo real de lo que se puede hacer por Colombia, esto sería otro escenario. Persona importante que yo pude conocer así a primera mano pudo haber sido Uribe. Pero si se hubiera enfocado un poquitico más realmente en darle al pueblo y no generar esas batallas que termina generando, pues le estaríamos aportando más. Y así podría hablar de miles de políticos y miles de personas muy malas que hemos conocido en nuestro trasegar de vida, ¿cierto? Pero el contexto es bien complejo. No voy a ahondar en detalles, pero fui, mm, tuve un conocido importante político en la costa caribe colombiana, casualmente el de los tamales de 40 millones de pesos, entonces está en la cárcel y ojalá se pudra en la cárcel. Ya, no voy a dar nombres para no comprometer nada, entendiendo que es una academia, pero me llamó en muchos momentos a pedir ayuda. Hey, yo estoy diciendo alias el profe, estaría preso. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque pareciera que en Colombia, Hola, profe, buenas noches. hola flaca, ¿cómo estás? Pareciera que Bien, volverse político implicaría ser ladrón y esa no es, esa no es la realidad. Entendiendo todo lo que nos estás contando, Andrés. ¿Qué más, flaca? Flaca, Andrés no puede estar mañana, entonces él le va a dar a los 3 bloques económicos hoy y tú le das a los 3 bloques económicos mañana, ¿vale? listo, profe.
Listo. Entonces, esa sería como una idea, Andrés, para que contextualicemos algo. Si nos vamos a Canadá, por ejemplo, podríamos encontrar que el rango de 0 a 14 es mucho más bajito porcentualmente que la comparación que tenemos acá. Y si miramos el rango de 15 a 64 y 65 en adelante, es muchísimo más alto. Lo que implicaría que en estos países la fuerza laboral se está acabando para los próximos años. Entonces le han ofrecido a Latinoamérica, específicamente a Colombia, que vayan muchas familias jóvenes o que vayan esos Latin lovers a producir niños por allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está generando un impacto bastante fuerte. Y si miramos las raíces, eso que quería Trump con respecto de la sangre azul o los arios, que sean netamente americanos, pues cada vez existe menos con el tema de la globalización y los tratados de libre comercio. Yo cómo le voy a decir a Colombia que no tenga relaciones con Venezuela. De pronto las comerciales estarán cortadas, pero hay muchísimos colombianos con venezolanas y muchísimos, pues ya, y hay mucho cruce. Yo no le puedo decir a un niño que nació en Venezuela que sus padres son colombianos, no venga. ¿Listo? Porque eso genera unos impactos bien complejos y lo mismo pasará con Perú, con Brasil, con todo lo que tenemos cerca. Pues Entonces, hablando de eso, profe, sí, señor. igualmente usted se da cuenta, por ejemplo, con los estados del sur en frontera con México, realmente ellos tienen mucha más tradición mexicana a pesar de que pertenecen a los Estados Unidos, que Claro. realmente identificarse como tal, como Como digamos los americanos, estadounidenses, sí, exactamente. como Sí, o americanos. sea, Entonces, celebran muchas fiestas parecidas, la comida es muy similar, o sea, ojo cada lo que estás vez... diciendo ahí. Una característica de la historia es la gastronomía Ujú. y la música. Si nosotros nos ponemos a analizar la gastronomía de todo ese Bajo California y todo eso cercano, hey, todo eso es mexicano, todo, absolutamente todo. Las enchiladas, los burritos, todo ese cuento y ahí nos va mostrando una historia. Ya cuando vamos a la capital ya es un poco más complejo. ¿Cierto? Pero entonces nosotros analizamos lo que pasa ahorita. Todas las personas que están en diferentes ciudades quieren venir a Bogotá porque aparentemente es la ciudad de las oportunidades. Y eso es real. ¿Listo? Eso es absolutamente real. Entonces ahí empezamos a encontrar como un norte. Tú le muestras Bogotá a un niño de 14, 15 años que nunca ha venido a la ciudad y le mostramos la capital, que sea un campesino, él se va a obnubilar con lo que encuentra acá y se quiere quedar en Bogotá. Pero yo llevo un citadino al campo y él va a decir, sí, linda la vaca, ya me quiero devolver. Pero el tema es que tenemos que empezar a mostrarle efectivamente que esa vaca, que el pan, que el campo, que la tierra, que si le metemos industria, agroindustria, tecnología, eso puede generar dinero. Y si lo educamos desde una base, un fondo. ¿Ustedes vieron algo que se llama Smallville? Superman cuando era niño. Sí. Perfecto, el papá tenía la que tremenda granja, cultivos, el tractor. Un campesino acá es hambre, un campesino acá es tristeza y pobreza, porque no estamos generando un valor importante en la comercialización, porque el tema no es regalarles. Si yo le compro bien por su producto, pues él vive bien, invierte en su tierra y potencializa muchas más cosas. Una persona que maneja camión en Europa es un personaje que se puede estar fácilmente ganando entre 10 a 15 millones de pesos haciendo una conversión. Pero una persona que maneja camión en Colombia es bastante complejo. Entonces, ahí No. tenemos que empezar a identificar unas características. También, no solo es culpa del gobierno. Yo veía, no en este paro, sino en el anterior, los camioneros que tenían su camioncito viejo le decían al gobierno, bueno, ¿y cómo me ayuda? La pregunta es, ¿por qué le voy a ayudar si usted debió proveer para estar modernizando su camión? O sea, miles de características porque la culpa no es solo del Estado. Creo que ya habíamos hablado de eso. Mañana la flaca tiene 10 hijos y termina diciéndole a Duque, hey, pero yo tengo 10 hijos, ayúdeme. Pero es que Duque no es el papá o el presidente de turno. Ya, o sea, eso es algo que es bien complejo de empezar a analizar específicamente. Mira, Andrés, que no hemos avanzado y no importa si no terminamos. El tema es desglosarlo de la mejor manera, porque mire Exacto. los indicadores de los primeros escenarios. 17 millones de kilómetros cuadrados, 381 millones de habitantes, 382 mil millones de habitantes, 382, perdón, millones de habitantes, que yo creo que Canadá y Estados Unidos, o Estados Unidos solo puede llegar a estar muy cerca de eso con México. Entonces, solo dos países pueden tener esa característica. Y eso que no hablemos de los tigres asiáticos, que en dimensión o en tamaño pueden ser más pequeños, pero en población son absurdamente gigantes.
donde pueden tener casi el 60 o 70% de la población. Si empezamos a mirar ese tipo de enfermedades raras, la gran mayoría vienen de allá, porque allá comen lo que sea, ¿sí? Desde murciélagos hacia abajo comen lo que sea. Entonces ahí salen un poco, ¿no?, de cosas que son bien extrañas, cuando nosotros podemos proveerle ese tipo de comida. ¿Listo? Pero muy bien, viejo, muy bien. Muy buen escenario de este momento. Continúa. Vale, perfecto. Bueno, en el crecimiento económico, generalmente toda Sudamérica, reuniendo todos los países, generalmente tienen 5,7% y creo que tal vez un poquito más, porque esos son datos del 2010. Muy Se bien. hace ya tiempo atrásito. O puede Vale, ser, o puede ser menos. o puede ser menos porque es que, bueno, eso ya más adelante, pero ahorita los que ahorita están integrando la UNASUR, en realidad no generan mucho empuje actualmente, los que están en estos momentos, ¿vale? Perfecto. Las exportaciones principales que se generan en Sudamérica o en eh, dentro de la UNASUR como tal, en comparación de otros países o de otros bloques como tal, es de los productos primarios el 28,6%, de manufacturas el 71,4%, basadas en recursos naturales del 21,6%, de baja tecnología del 10%, de tecnología media el 35,1% y de alta tecnología el 4,8%. En comparación, Identifiquemos lo siguiente, perdón, interrumpo. sí. Cuando hablamos de productos primarios, ¿eso está claro para ustedes dos? Sí, ¿Qué es? generalmente pues es carbón, petróleo, esos son productos primarios, ¿no? ¿Qué más? Em, Ojo que esto tiene una característica. Listo, voy a volver un momentico a ok. economía para que lo entendamos. Producto primario, secundario, terciario, cuaternario. Suena loco. Primario, de la tierra. Ujú. ¿Sí? Extracción y todo ese cuento. Secundario, transformación. Terciario, comercialización. Cuaternario, sector financiero. Y hay otros economistas que agregan más. Con esos cuatro que lo tengan claro está bien. Entonces, primario, la papa. Secundario, papas margarita. Terciario, cuando papas margarita comercializa los paquetes o la señora de la tienda de la esquina que vende las papas margarita. Y el otro, la vivienda, el sector financiero. Para que tengan una idea. Entonces, productos primarios, cuando mandamos la papa, el petróleo crudo, el granito de café. ¿Listo? Para que lo tengamos pues en cuenta. ¿Listo? Ok, Muy bien. listo. Eh, Continuamos. La realidad actual de la UNASUR se enfrentó a muchos cambios en convergencia de sus objetivos regionales con giros políticos pues, que generalmente siempre daban mucho conflicto. Uno de ellos en Argentina en el 2015, Brasil en 2016 y Chile en 2017, generalmente pues impactando ya cuestiones políticas y desacuerdos obviamente en divisiones generadas entre los miembros que llegaron al punto del organismo que llegaron al punto en que el organismo operó desde el 31 de enero del 2017 sin secretario general ni Listo. acuerdos en la agenda o Para un segundo. consensos. Miren Sí, lo señor. complejo que un país puede agredir un bloque económico. Y no porque lo haga literalmente que lo coja cachetadas. Pero yo, ¿cómo voy a ser socio de un personaje o de un país donde hay agresión, muertes, desapariciones forzadas, ¿cierto? Y con esto no solo voy a hablar de Venezuela, porque la realidad es que en Colombia ocurre. La realidad es Sí. que en México se desaparecieron no sé cuántos estudiantes y no los han encontrado. Y yo no entiendo cómo con toda esa policía judicial que existe ya no aparece. O sea, es tanto el poder del narcotráfico en México que desaparecen personas allá. Eso que pasa en México uno dice, no, terrible, no, volvamos a Colombia años 50 a hace 15 años menos. Aquí desaparecían personas, falsos positivos, una cantidad de cosas. De hecho, están buscando todavía fosas comunes y una cantidad de cosas que generan un impacto. Entonces, si yo voy a tener un socio, Escobar Manrique Díaz, ¿cierto? Pero Escobar no es el ideal. Ustedes dos, por más bloque económico, no quieren tener relaciones comerciales conmigo porque me genera un impacto. Lo mismo los bloqueos o los embargos que le coloca Estados Unidos a Cuba. Esto también tiene una trascendencia un poco compleja y hay que ir más allá, que es lo que yo les pido, amigos.
no nos quedemos solamente con una información que recibimos. Por eso cuando hablábamos de artículo, que igual se nos terminó el tiempo, pero el tema natural es no solo cojamos el tiempo, cojamos el Espectador, República, otro tipo de escenarios, ¿cierto? Que nos generen ese valor para hacerme un panorama un poco más fuerte. Resulta que Estados Unidos cogió a Cuba como si fuera el patio de atrás, específicamente por bases militares. Entonces iban los militares, ¿cierto? Violaban y agredían a las cubanas, o había un muerto o lo que sea, pero como era militar, a él no le podían hacer nada en Cuba hasta que los cubanos se rebelaron. Ya hablamos, ya conocemos una historia de Che Guevara y todo ese cuento. Entonces, cuando libera ese escenario de Cuba, entonces viene un problema. Entonces, vamos a bloquearlos, a fastidiarlos. Cuba solo producía, ¿qué será? Caña de azúcar, azúcar. Entonces, como Cuba tiene un escenario un poco complejo en su escenario político, pues se busca aliados con Rusia, con China, con Venezuela, y eso no le gusta a Estados Unidos y genera un bloqueo económico. Eso es complejo porque también está tomando su capitalismo por encima de un escenario. ¿Listo? Entonces, ¿yo por qué le voy a prohibir que otro le venda? Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Colombia, si usted le vende a Cuba, pues lo multa usted también. Entonces, hace que todo el mundo se frene de generarle productos. Entendiendo todo eso, Andrés, uno nos explica cómo en Cuba los medicamentos son más económicos que en Colombia. Eso es lo que no tiene una presentación, ¿cierto? Para que los laboratorios farmacéuticos hagan lo que se les dé la gana, o para que los políticos hagan lo que se les dé la gana, o para que las obras que se supone que es para el crecimiento y el desarrollo económico del país terminen generando unos impactos, solo entendiendo eso. Y mire que la realidad actual me habla de Argentina, Brasil y Chile que ha tenido inconvenientes. Ahora, Duque no la ha tenido fácil porque le cayó un COVID, pero Duque no se ayudó y habló de reforma tributaria y mire el problema en el que terminó. Ojalá este periodo termine muy rápido, a ver lo que llegue, porque no sé qué va a llegar, igual depende de nosotros, genere un revulsivo o un impacto un poco más fuerte. ¿Listo? Muy bien, viejo, continúo. Vale, listo. Y pues precisamente de lo que usted hablaba como tal, los enfrentamientos continuos en los pensamientos, porque generalmente siempre en Latinoamérica o en América como tal, ha quedado conforme al pensamiento en Estados Unidos esa división que generalmente todavía nos afecta entre la derecha, la izquierda, los comunistas y los capitalistas, en fin, que eso realmente fracciona el continente latinoamericano, a pesar de que Latinoamérica como tal no ha sido, digamos, un partícipe activo en esas ideologías, pero aún así afecta el territorio generalmente. Y eso evita obviamente el crecimiento de este bloque. ¿Por qué? Porque muchos países con ideas diferentes, con planteamientos que no le agradan a muchos otros y pues generan, digamos, como todo ese fraccionamiento que al fin y al cabo los países se terminan retirando, como en este caso, Ecuador fue de los primeros en retirarse en marzo del 2019, le siguió Argentina en abril del 2019, Brasil, Chile y Paraguay junto con Colombia, pero ya en agosto del 2019, y Uruguay fue el último en salir en el marzo del 2020. Perfecto, pero mira lo que queda y después del problema que hubo con la CAN y todo lo que está pasando en Venezuela, pues queda Perú, queda Bolivia, queda Guyana, Surinam. Guyana y Surinam no los vamos a atacar, ¿cierto? Porque son cosas demasiado pequeñitas, pero todos quedan con el escenario. Claramente un escenario de izquierda, ¿cierto? Pero todos quedan pegados a Venezuela. ¿Listo? Ahora, yo no estoy diciendo que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay no lo sean. ¿Listo? Pero la característica natural es, viejo, no tiene mucho sentido que aparezca un man que se llama Pepe Pérez en las noticias como el ladrón y usted y yo mañana tomándonos fotos con Pepe Pérez, ¿cierto? Y mostrándole fotos a todo el mundo y haciendo un poco de tonterías porque esa vaina genera un impacto. Entonces, los bloques económicos tienen que ser muy bien estructurados, muy bien pensados y también deberían tener una característica importante, como unas posibles sanciones. En el evento en que un país incumpla tal característica, inmediatamente se le revocan sus beneficios o algo para contarle a la sociedad, a la sociedad internacional, digámoslo de esa manera, o a la globalidad económica, hey, que Pepito Pérez tuvo relaciones comerciales con Escobar y Manrique, pero el hombre se equivocó, por consiguiente, se cortan las relaciones con él, pero como bloque seguimos trabajando. Porque fíjate que todo lo que va cercano a Venezuela se ha alejado.
Recuperar a Venezuela, amigo Andrés, va a ser un complique. Sí. Primero, no debería decir esto, pero hay que acabar con un par de demonios, varios demonios que hay allá, empezando con uno que se llama Diosdado Cabello, empezando con un personaje que se llama, bueno, ahí hay otro, se me escapa el nombre, y obviamente el presidente, pero ahí hay un poco de escenario corrupto ahí, ¿cierto? Sí, es que es eso, o sea, Lo la otro, corrupción cambiarle se ha la agarrado claro. impresionante en ese país y pues acabarla será muy complicado, la verdad. A ese país le tocarán muchos, muchos años en recuperarse y pues... Perfecto. Concepto económico de 25 a 30 años, si se acaban esos manes ya. Listo, ¿cómo se acaban? No sé, no me pregunte vos. Esto es otra clase. Pero la característica es, primero, hay 2 generaciones en Venezuela perdidas que están acostumbrados a DM, o sea, tendría que empezar desde abajo. Lo primero, educar de nuevo a los niños a decirle, tiene que salir a trabajar por su país y a recuperar su país. Lo segundo, ¿cómo se recupera? Ahora, una manera medianamente rápida de disminuir esos 25 a 30 años sería dolarizar la economía. ¿Listo? Para que sea mucho más rápido, porque el bolívar, ese bolívar no sirve para ni para una fogata. ¿Listo? Entonces ahí genera un impacto bien complejo. Y lo otro, mira lo que estamos hablando acá de la realidad actual. ¿Cómo se recuperan las relaciones de Venezuela con todos estos países en estos bloques económicos? ¿Quién recibe a Venezuela? ¿Ya? Ese sería un Sí, eso es complique. cierto. Listo, listo, compadre. Hágale pues. Listo, vale. Y los miembros actuales, pues es Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela actualmente, los que están en la UNASUR. Estos igualmente son los PIB conforme a la UNASUR con los países actuales. Están en 879.000.477, que es como la producción en cuestión del PIB, sumando absolutamente todo el resto de países como tal. Entonces la UNASUR aquí ya termina. No hay muchos datos actuales Devuélvete un segundo. de la Espera. UNASUR. Espera Y el desarrollo humano que tiene cada uno de los países Listo, hasta el pero 2018. analicemos una cosa que es bien importante. Pues los 879.000 millones de dólares, pues me imagino que corresponde a la sumatoria de Perú, Venezuela, Bolivia, Surinam, Guyana. Listo. Si miramos hace unos años, Venezuela era un top y ahora Perú está encima. ¿Listo? Bolivia pues no aporta, Venezuela lo subsidia en muchas cosas, pero esto es bien complicado. Desarrollo humano se refiere a derechos humanos, se refiere a educación, se refiere a una cantidad de valores y Perú tiene buenas universidades, Perú es un país poderoso. Perú también tiene un efecto complejo de corrupción, ¿cierto? Pero estos países suramericanos son fuertes. Yo no sé cómo Colombia aguanta corrupción, narcotráfico, políticos, FARC, y seguimos batallando, madrugando todos los días para hacer alguna cosa. A Perú también le pasa un tema ahí fuerte con este Fujimori y sus temas. Sí, yo no Y creo sabía que que va la IA. Perú incluso tenía como unas especies de grupos. Eso me vine a enterar hace poquito, pues con lo de con las reclamaciones que habían de las últimas votaciones. Me enteré que, de verdad, Perú tenía grupos armados que pues se estaban ahorita como manifestando un poco más de la cuenta. La verdad, nunca pensé que Perú pues tuviera, digamos, como, o sea, se le hubiera transferido como ese Hay una, virus de los hay grupos una, armados. hay una cosa compleja aquí. Le voy a contar un par de cosas a los dos que ya volvió la flaca. En Perú existía una vaina que se llamaba el Sendero Luminoso. Ujú. Sí, un personaje que se llamaba Abimael Guzmán. A ellos lo acabaron, al tipo lo metieron preso, lo amarraron con unas cadenas y lo sacaron por cadena nacional. Que los derechos humanos no, lo sacaron para que tuvieran un escarmiento. Hace mucho tiempo, cuando Venezuela era medianamente interesante, se estaban formando como guerrillas y en esa época secuestraron unos alemanes. El presidente de la época, Carlos Menem, bueno, no Carlos Menem de Argentina, Carlos, bueno, no sé, un presidente venezolano mandó unos aviones y bombardeó. Y mataron a los alemanes y mataron a todo el mundo. Listo, que atacaron a Dios. Venezuela, sí, pero acabó con esa guerrilla. Yo no estoy diciendo que sea bueno, regular o malo, pero intentaron copiar los modelos, pero lo de la guerrilla solo se quedó arraigado en Colombia hasta que se firma
mal llamado o bien llamado proceso de paz con las FARC. Ahora Venezuela está inundado. Ahora inclusive los militares que antes apoyaban a las FARC le están dando bala ahorita porque la guerrilla colombiana, yo no voy a decir guerrilla colombiana, esos delincuentes, ¿cierto? Están formando unos bandos y la gente ya se está aburriendo y eso está pululando y se está montando por todo lado. Si empezamos a analizar, eso no es de orgullo, pero entonces ya encontramos, por ejemplo, hay un negocio bien extraño que solo ocurría en Colombia, que es el mal llamado gota a gota. ¿Listo? Ahora Sí, sí, está sí. en Perú, en Chile, y los dueños de ese negocio son colombianos, entonces ya los están agarrando, porque ya empezaron a expandir, o sea, ya se dieron cuenta que en Colombia ya no es tan fácil, ¿cierto? Porque la gente se mamó, perdón la expresión, y ahora se fueron a otros países a hacer eso. En España ya cogieron un poco de redes que van prestando plata y si no, le van quitando un dedo o le van, ¡ey! Esa vaina no tiene sentido, ¿cierto? Y aparecen entonces ahí 7 colombianos, un venezolano, un español, ¡ey! Entonces eso no es demostrar, pero sí empezar a generar algo bien importante. Cuando hablamos de estos números del porcentaje general, el de Perú es alto, miremos el de Venezuela, que está en negativo, ¿cierto? Surinam, Bolivia, pues aparece alto, pero por un desarrollo poblacional, ¿cierto? Guyana, pues aparece medio, pero si vemos el de Venezuela es alto, pero negativo. Exactamente. Entonces termina Alto por siendo el bien hecho de complejo. que Venezuela invirtió mucho en las universidades, o sea, en muchos planes sociales que supongo que el estilo de vida como tal, digamos, como de cierta forma mejoró, pero con la crisis económica obviamente pues se echó a perder. Entonces, o Claro. sea, porque no hay ni cómo sobrevivir por allá. Toca Ahora, es a la eso mansalva. es, aquí hay varias versiones. Yo tengo algunos conocidos que viven en Venezuela, que son de los estratos muy altos, y él me dice, a mí no me ha afectado para nada. No sé qué tan cierto pueda llegar a ser que yo tenga que hacer fila para comprar solo una bolsa de leche. ¿Listo? Eso empezó a pasar aquí en Colombia por el tema del paro y la pandemia, pero usted puede ir a cualquier lado y comprar 50 bolsas de leche y se las vende, o 100, o lo que quiera. ¿Listo? De pronto por una política del almacén que le digan, venga, no las lleve todas. Que fue lo que una cosa rarísima, que el tema es, ayúdenme a identificar qué pasa con ese indicador. Tan pronto empezó el COVID, se acabó el papel higiénico. O sea, una vaina dice, pero es que el COVID no va por ese lado, ¿cierto? Pero desaparecieron el papel higiénico. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? Y gente llevando 70 y 80 rollos cuando compraba 4. O sea, uno dice, algo es, o sea, ¿quién sabe qué hizo la red social, cierto? Para decir, coman papel higiénico. No sé qué van a hacer con esa vaina porque es re loco. Pero generan unos impactos donde juegan con el inconsciente de las personas. Lo que yo les decía en las primeras clases. Es mejor mantener un pueblo bruto, que es más fácil de controlar. El tema es que nosotros no terminemos participando de ese pueblo bruto, ¿cierto? Para generar un impacto un poco raro. ¿Listo? Entonces ese sería como el escenario. Muy bien, Flaco, continúa. Listo, vale. De aquí entonces continuamos ya al área del bloque económico EFTA TLC Colombia, que es una participación que hace Colombia conforme a este bloque económico. Entonces, es un acuerdo multilateral en realidad, conjuntamente con Perú, pues es una negociación que se hizo al mismo tiempo. Se inició en junio del 2007. Se encaminó precisamente a firmar un tratado de libre comercio con los países asociados a la EFTA, los cuales son Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Liechtenstein, muy bien. Liechtenstein, eso. Entonces, Muy tiene bien. como objetivo realmente crear un espacio comercial libre de restricciones y buscar obviamente el crecimiento y el desarrollo económico continuo e integral de los países signatarios, o sea, los que son miembros como tal de este bloque, incluso pues con el que hace el tratado. Del mismo modo, se pretende igualmente estimular la protección del medio ambiente, ya que generalmente estos países son muy pros, por así decirlo, de realmente obtener, digamos, estos productos con cuidado ambiental. No sé, eso es visión de los europeos, pero al fin y al cabo lo hacen realmente como una forma, digamos, de mercado circular. Pero mira una Ah, característica importante con el tema de la EFTA. ujú. Si el tema no es verde, bio, no entra.
Si usted no Exacto. me certifica y me garantiza que la finca de donde va a llevar el producto, ahora lo otro, que ellos no reciben producto terminado y proceso, solo materia prima. Si Eso usted es no lo me que le iba a cer- decir, profe. Perfecto. Ellos son bastante selectivos en esa parte y saben hacer muy bien el negocio. Entonces, por eso, salir corriendo. A ver, Colombia debería ser un poco más tranquilo. Mejor dicho, paren todo, volvamos. Voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento le encantaría parar todos los tratados de libre comercio y replantearlos todos. Pero como ya hay acuerdos comerciales a bastantes años, se ponen a analizar. ¿Listo? Lo otro, deberíamos sentarnos y analizar esos bloques económicos, esos tratados de libre comercio que se generaron antes para hacer un análisis. ¿Cuál sería el análisis? ¿De qué me sirve, y con todo el respeto, negociar con Venezuela, con Bolivia, con Surinam, con Guyana? Con esto no estoy diciendo que no sea pertinente, pero tengo que sentarme a analizarlo de una manera mucho más importante, mucho más pertinente para poderlo analizar. ¿Qué fue lo que hizo la EFTA? Vamos a permitir que más países y más bloques entren, pero solo quiero que me traigan esto, esto y esto. Si les sirve, firmemos. Si no, suerte. Y esa sería una gran idea. Dale, Evio. Listo, vale. E igualmente, pues con la visión de los derechos de los trabajadores y la superación de la pobreza, también que es uno de los requisitos igualmente que sean bio generalmente y que igual pues cumplan con las exigencias que ellos tienen, porque pues tampoco aprueban la, la explotación laboral generalmente. Entonces, por eso es que dicen que es con los derechos de los trabajadores. La proyección en realidad sí viene precisamente en materiales, los no agrícolas y los agrícolas, al igual de servicios e inversiones como telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y la propiedad intelectual como tal, que es como uno de Y ahí esos. arrancan con agrícolas, que eso es lo que mata la cabeza. Ellos cogen, ellos meten su tecnología, procesan los productos, lo disfrutan, ya, y simplemente solo pagaron el desgaste del trabajo del campesino, que es muy mal remunerado para este lado del continente. Exacto, ya que pues aprovechan ya que esos países generalmente no tienen el terreno suficiente pues para cultivar realmente todo lo que se produce por el litoral del Ecuador y pues generalmente ahí es donde aprovechan. Los Eso uno, lo otro lo que hablamos de ventaja competitiva y comparativa, ¿no? Pisos térmicos, características, las características del suelo colombiano, inclusive puedo hablar del venezolano, porque Colombia y Venezuela geográficamente son muy similares, ¿cierto? Entendiendo que tienen muchos más minerales en Venezuela, o tenían, porque están saqueando ese país de una manera desgraciada, pero el tema sí es natural y no se ha podido entender eso. Listo, viejo, muy bien. Vale, los objetivos en expansión y diversificación de inversiones es de gran interés para los países para potenciar la expansión y la, diversificación, Diversificación. disculpe, de las inversiones de los países miembros de la AELF o EFTA en Colombia. También igual está uno de los objetivos, el fortalecimiento y la ampliación de los lazos de integración con los países de Europa, Colombia principalmente, y los miembros, decidiendo un interés de fortalecer los lazos económicos de inversión y de cooperación. Para, para este primer paso permitirá que en el futuro se concreten iniciativas similares con otros países del continente europeo generalmente. Las estadísticas generales junto con las poblaciones que hay en cada uno de los países miembros de Mira, la mira, EFTA. mira, perdóname un segundo. Mira que Sí, cuando se genera la pelea con Chávez y Uribe en su época, ¿cierto? sí. Venezuela era nuestro principal socio comercial, después venía Estados Unidos, o estaban muy pegaditos. Uribe dijo en su momento, amigos ministros de lo que sea, váyanse por todo el planeta a buscar negocios. Esa fue la respuesta inmediata del hombre. ¿Para qué? Para generar valor, porque es que esa plática que le mandábamos o ese producto que le mandábamos a Venezuela que no tenía otro destino, pues se iba a dañar. Llámese carbón, carne, café, lo que sea. A Venezuela sí le mandábamos muchos más productos, pues terminamos por la cercanía y por el costo. Entonces tocamos empezar rápidamente a la Unión Europea, rápidamente Turquía, rápidamente Grecia, rápidamente Canadá, rápidamente China, ¿cierto? Exacto. Para generar como ese valor agregado. Ahora, el tema es que no es igual de económico llevar eso.
¿Para qué? Para generar impacto. El tema es no sé por qué eso paró, sin decir que Uribe sea bueno o malo, no me refiero a eso. Deberíamos buscar muchas más intenciones de exportación, pero aquí viene un gigante problema. Las empresas nacionales o los emprendimientos nacionales no están teniendo esa certeza o esa velocidad para construir negocios. Entonces, Exacto. estamos sacando de las universidades muchos empleados, estamos permitiendo con el Tratado de Libre Comercio y con los bloques económicos que venga mucho extranjero a utilizarnos. Estamos comiendo duraznos y ¿qué frutas que es la chilena? El durazno, ¿cierto? Y la uva. Exacto. Perfecto. Y uno dice que son chilenas, que va, los chilenos vinieron, compraron campos aquí, ponen y le pagan a precio de huevo al campesino, traen la uva y la ciruela y lo que sea, y dicen que son chilenas cuando la cultivaron a 1 hora y media de Bogotá, porque no hemos sido lo suficientemente pertinentes para entender eso. Ya, que porque si hablo rarito, entonces nos sorprendemos. Nosotros somos medianamente idiotas, perdón Andrés que lo diga, pero se baja el mono ojiazul, biotipo 1,90, pelo largo, y uno, uy, tan lindo. Y como el colombiano es así, calvo, gordito y barrigón, pero nosotros también podemos hablar inglés, pero nosotros también tenemos plata, pero nosotros también tenemos la tierra, pero nosotros también podemos frenar a la gente. Estuve en un par de reuniones con unos chilenos y unos argentinos y me tocó emputarme, perdón la expresión, porque estaban hablando mal de Colombia en mi propio país. Oh, por Dios, no puedo Entonces yo les creerlo. dije, venga amigos, ubíquese uno, que está en mi país. Dos, su pelo largo y el mío claramente son diferentes, pero está en mi país, está en mi desarrollo, está con mi dinero. Y si quiere hacer negocios conmigo, se aterriza y se organiza. Me tocó meterles una levantada horrible que el jefe de ellos los regañó. ¿Ya? Era un Claro. uruguayo. Entonces el tema es, pero si nosotros no nos protegemos a nosotros mismos, listo, va a ser muy complejo. En un banco colombiano había un español insultando a una cajera, que porque eso era lo peor del mundo, que el servicio era una desgracia, nadie decía nada, ni su propio jefe. Me tocó también meterme, vaya a gritar a su país, amigo. Si no le gusta lo que pasa aquí, coja su maleta y vayas. Porque es que el tema natural, aquí no vienes a fastidiar porque es que este país vale. Y me Claro, tocó por levantar a supuesto. 4 y 5 personas para entenderlo. Venga, viejo, si nosotros no estamos, si estamos acostumbrados a que nos maltraten, yo también soy colombiano y yo no estoy acostumbrado a eso. Yo no estoy acostumbrado a que me roben, yo no estoy acostumbrado a que me quiten los impuestos, yo no estoy acostumbrado a que me quiten el celular, pero podemos cuidarnos entre todos para poder entender efectivamente que estas estadísticas generales funcionan. ¿Listo? Aquí me hablas de, espera a ver que aquí sí está como compleja la vaina y yo necesito gafas. Vale. Población de Islandia, 350,000. Población de Liechtenstein, 36,000. Eso es un pedacito de este barrio donde yo vivo. Noruega, 5 millones y Suiza, 8 millones. O sea, Colombia es más grande que todos ellos y estamos buscando negocios con ellos. Eso es lo que le voy a decir. En realidad, este bloque en realidad son más pérdidas para Colombia de lo que realmente No, estamos sacando de ganancia. pero mira una cosa, no necesariamente entendiendo qué productos vamos a llevar, Andrés. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si miramos algo que dice índice de Gini, ¿sí lo ves Sí, ahí? sí, ¿Sabes qué es eso? no. Perfecto. El indicador de Gini habla la disparidad que hay entre ricos y pobres. Mm, Es una brecha bien importante. Entonces, el puesto 142 no aplica y el puesto 136. Podríamos mirar cuál es el indicador de Gini o el índice de Gini en Colombia. ¿Listo? Eso ok, sería una posibilidad. Otro análisis importante es, si miramos la tasa de desempleo es del 2,8 y el 3,2, Suiza e Islandia. Si lo miramos para Colombia en ese momento, casi estábamos en 2 dígitos. Entonces, ¿qué exacto. significa? Y como miramos que son muy pequeños en población, en este momento fácilmente con el desempleo de pandemia, tenemos a Islandia, a Liechtenstein y a Noruega, todos desempleados con el desempleo que hay en Colombia. ¿Listo? Porque en Colombia hay como 2,500,000 desempleados. Entonces ahí Exacto. entramos en un pánico fuertísimo porque agarramos medio Noruega y todo Islandia ilícita y tenemos gente parada sin hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar, Andrés? ¿Qué productos nos interesa llevarle a ellos?
Eso es lo que sí podríamos mirar. Por ejemplo, haciendo un análisis, Colombia le exporta a Belice o a una de esas islitas por ahí, Asia Pacífico, $249.000. Y uno dice, pero eso es una tamaña tontería. ¿Y sabe qué es eso? Masa de pan, para que ellos lo corten, lo amasen y lo metan en su horno. El problema es que es un negocio de una panadería. Sí, eso sale de Colombia y en los negocios lo hizo una panadería, es un tema familiar. Viejo, $250.000 para usted y para mí, eso es mucha plata. Para un país no es nada. Entonces también tendríamos que mirar, si usted me dice, venga, profe, tengo un negocio donde nos va a generar un escenario de $250.000 cada 2 meses, yo le digo, Andrés, de cabeza no fuimos, compadre, porque es que eso es plata, ¿cierto? Para un país no, Claro. pero genera. ¿Y qué genera eso? Empleo. Y no solo para nuestros empleados, sino para el que va a transportar esa vaina, para el que va, para la CIA que va a hacer la exportación, y usted me contará más de eso, usted es más hábil que de eso. ¿Listo? Muy bien. Vale, listo. Dale, pues. Entonces, con estos datos como tal, están también los datos de exportación, generalmente hasta el 2021 de lo que llevamos del año. Generalmente, pues lo que exporta Colombia hacia este bloque económico son cafés, otros mineros derivados del petróleo, carbón, banano Y el y resto de cosas, sí. resto de cosas. Lo Ahora, resumen. sí, sí, pero entonces acá, si miramos ese resto de cosas que no es tan importante, que es como el 7%, si desglosamos ese resto, ahí vamos a encontrar mariposas, vamos a encontrar cajas de dientes, vamos a encontrar un poquitico de tecnología, vamos a encontrar textiles, vamos a encontrar zapatos, Sí, ¿cierto? claro. Pero tenemos que empezar a mirar una característica, ¿por qué no empezamos a potenciar un poco más? Ahora, no es producir más gusanos de seda para que se vaya la seda, no. Es qué hacemos con ese bocadillo, qué hacemos con esas frutas exóticas, porque acá dijimos, no, exportamos frutas exóticas, sí, pero hagamos algo con las frutas. Sí enviemos una parte en frutas para que la conozcan, pero mandemos la mermelada, el queso, el vino, lo que sea, para empezar a enredarlo, pero no somos lo suficientemente intensivos en eso. ¿Por qué? Porque encontramos un vino chileno aparentemente de óptima calidad, $10,000. Entonces uno, ¿cómo compite contra esa vaina? Eso Porque si sí es hacemos un cierto. vino de uchuva, que existen y que se exporta a algunos países, pero por un tema de curiosidad, ese vino toca venderlo en 40, $45,000. Entonces usted el de uchuva lo compra una vez por la novedad. Después dice, no, yo me llevo un vino X de una cepa importante, un Merlot, un Cabernet, a 10, $12,000. Y argentino o chileno. Entonces ahí entramos en un impacto que es bien complejo, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para eso. ¿Listo? Muy bien, viejo. Continúo. Exactamente. En las importaciones que nosotros tenemos de este bloque económico es la No, química. espera, para un segundo que queda un minuto, pero entonces conéctate Ok. en 5, que voy a llevarle el celular a mi mujer que está en el gimnasio, aquí en el edificio. Listo, profe, sí. Conectémonos en 5 minuticos. Ok, pues yo le iba a Listo. decir si quiere a las 9 para que no corra tanto. Listo, dale pues, a las 9 nos conectamos. Listo, vale, Listo, profe. dale pues, ya nos conectamos. Dale. Okay.